Cristina y yo, con la Universidad de Extremadura. El proyecto se terminó en el año 2015 y pues es básicamente un análisis prospectivo, y ahorita vamos a explicar un poquito la introducción al tema, sobre cómo se pueden aprovechar algo que en tecnología se denomina las tecnologías convergentes. Vamos también a definirla brevemente. Que en principio son las nanotecnologías, las biotecnologías, las infociencias y las cognosciencias. Pero a nosotros nos interesaba el desarrollo de esa investigación aplicado básicamente a los servicios que para nosotros es los servicios de atención ambulatoria o primer nivel de atención, por así decirlo, pero que para el contexto colombiano, pero para el contexto que queríamos darle era más a través de un primary care, que era lo que realmente nosotros queríamos formular. El problema objeto del estudio básicamente era qué tipo de tecnología convergentes, que son las que mencionamos ahorita, podrían aprovecharse y aplicarse en los servicios básicos de atención en salud en los principales centros urbanos del país al año 2034, de tal forma que facilita básicamente los logros de un objetivo de un sistema sanitario, que es por supuesto el tema de la equidad, la calidad de la atención, la sostenibilidad y el acceso a los servicios de salud. Entonces, para entrar en materia, importante mencionar que para desarrollar un análisis de prospectiva tuvimos en cuenta varios temas para la investigación. Uno, pues por supuesto el contexto del sistema de salud y para nosotros qué era el concepto de un servicio básico de atención. Dos, la importancia de la teoría de la complejidad y las ciencias de la complejidad, porque recordemos que en cualquier sistema, estamos hablando de sistemas complejos, pero en salud es un sistema complejo elevado a la enésima potencia. Entonces digamos que era importante entender todas las variables o las múltiples variables que pueden afectar el desarrollo de cualquier análisis prospectivo, específicamente para lo que tiene que ver con un sistema de salud. Y por supuesto el tercer elemento clásico de una investigación de prospectiva es el análisis, la vigilancia tecnológica, que nos permite digamos, analizar o revisar hacia dónde se está moviendo el mundo, pero también por supuesto las técnicas de prospectiva, que son importantes para poder aclarar ese mundo posible para nosotros, qué tan posible es, pero también qué cosas hay que hacer para poder volverlo posible. Este es básicamente una visión de un sistema sanitario, cómo funciona y cómo opera un sistema sanitario en términos de Big Data. Estamos hablando pues, de que cada punto que ustedes ven ahí, cada círculo, son interacciones de cientos de miles de actividades sanitarias digamos, en aproximadamente un segundo en todo el mundo. O sea, estamos hablando de una enorme cantidad de información y por lo tanto entonces estamos hablando de un sistema complejo. El segundo elemento entonces, que mencionamos ahorita es el tema de la perspectiva de vigilancia tecnológica, y vamos a mostrarles un pequeño video para algunas compañías multinacionales qué es un análisis, qué es una visión de futuro de un sistema sanitario. Este video ustedes lo pueden ver en internet, pero pues queríamos mostrarles que es básicamente lo que referimos nosotros del mundo que nos espera y cómo podemos nosotros verlo a través de los ojos de grupos o de empresas que ya están haciendo prospectiva en términos sanitarios.
Ya vimos un poco cómo empezamos a visualizar un futuro diferente y cómo aprovechamos esa convergencia de tecnologías para influir o para direccionar los sistemas de salud. Entonces, el futuro ha sido un tema que desde muchos años atrás ha causado miedos, ha causado incluso ciertos temores o resignación para algunas sociedades. Para otras, el futuro ha sido la oportunidad para identificar nuevas formas de hacer, para crear caminos diferentes a partir pues, de el aprovechamiento de esas diferentes formas de hacer o pensar del colectivo como tal. Entonces, la prospectiva, que es el eje a partir del cual desarrollamos esta investigación, es una disciplina que nos permite, en esencia, pensar diferente, nos obliga a mirar nuevos caminos y aprovechar ese pensar diferente para desarrollar o para generar alternativas o campos de acción en los diferentes sistemas, en este caso en el sistema de salud. Entonces, la prospectiva es una disciplina a partir de la cual tomamos decisiones desde frentes organizacionales, desde frentes sectoriales o para diferentes territorios. Esta es una disciplina que tiene dos grandes líneas, una línea que es la voluntarista, que es sobre la cual desarrollamos la investigación, en donde nos dice, mire, el futuro puede ser creado, puede ser diseñado por los diferentes actores o por el conjunto colectivo que empiece a analizar la organización o que empiece a analizar el territorio como tal. Y también existe una línea que es la determinista, que está focalizada en el análisis de probabilidades. Es un poco más estática, pero también busca encontrar pues, alternativas. En esta disciplina prospectiva, en síntesis, lo que buscamos es crear nuestros futuros, diferentes futuros, no reduce la incertidumbre, ni tampoco se trata de adivinar los futuros. Lo que nos permite es encontrar nuevas formas de hacer, nuevas formas para desarrollar y para definir cambios o ajustes en los diferentes sistemas, en este caso en el sistema de salud. Como mencionó, entonces básicamente hay dos formas, una predictiva o reactiva, que es básicamente esperar tendencias y adaptarse a las tendencias, y la otra es cómo una sociedad puede más bien definir qué cosas va a hacer con esas posibilidades y entonces construir un propio futuro. Hay dos elementos, como mencionó Cristina, muy importantes con respecto a un análisis de prospectiva, y es que no solamente es la construcción a través del presente, a través, por ejemplo, de la planificación de escenarios, sino también que los actores sociales deben construir esas acciones. Es decir, de nada sirve plantear alternativas posibles, plantear futuros posibles, si los actores de la sociedad no trabajan para ese producto, ¿cierto? Simplemente sería entonces esperar a que ocurra y ya, y esa es parte, digamos, de lo que hoy en día estamos viendo con los cambios que a mi modo de ver muy positivos está trabajando el ministro, de cómo tener un modelo integrado de salud, cómo tener unas redes integradas de salud, cómo tener un modelo de salud país. Y creo que ese es uno de los caminos importantes que cuando nosotros tenemos la investigación en temas que realmente no se están discutiendo en ese momento en el país. Los tres elementos de la perspectiva son la anticipación de reflexión estratégica, es decir, todo el ejercicio de análisis de tendencias o de predecir qué cosas van a ocurrir, toda la reflexión y toda la imaginación posible. El otro elemento es la motivación para hacer el cambio, la movilización de los actores, como lo mencionamos, pero lo otro es, por supuesto, hacer acciones. Es decir, la perspectiva no funciona, sino pues construyen actividades o acciones consistentes.
Con respecto a todo el sistema de salud, ya sabemos pues que lo veíamos en la charla de riesgos que tuvimos hace 3 semanas. Los países en general tienen todos estos desafíos políticos, ambientales, económicos, específicamente para lo que tiene que ver con los sistemas sanitarios, buscando por supuesto calidad y equidad en los servicios de salud. Y eso hace por supuesto que el primer nivel de atención, los niveles básicos de atención son críticos en el logro de los objetivos sanitarios de cualquier país. Porque si los objetivos sanitarios o el logro de los objetivos sanitarios estuvieran puestos en los servicios hospitalarios o de alta uso de tecnología, pues simplemente es un tema de a quién se le da y a quién no, es un tema de racionalizar la posibilidad de acceder a servicios, mientras que si hablamos de esto estamos hablando efectivamente de un impacto muy fuerte en equidad y en acceso a la población. Las tendencias por supuesto son el tema de envejecimiento poblacional, ya lo hemos visto, y la epidemia de enfermedades crónicas que nos ponen a nosotros en un reto como país para poder construir efectivamente un modelo de país digamos equitativo y sostenible. Los problemas de los sistemas de salud comunes en toda la región y en países desarrollados básicamente son estos que ustedes van a ver acá. Uno es el enorme fraccionamiento de la atención en salud que tiene. Lo otro es la concentración en programas focalizados en enfermedades, riesgos y poblaciones específicos sin integración. Entonces son los típicos programas pero no articulados con otro tipo de servicios o redes integradas. La alta separación de servicios de salud pública al de los servicios de atención en personas es una realidad del sistema, es decir, la salud pública es por un lado y los servicios sanitarios, atención médica, quirúrgica, hospitalaria van por otro lado. El modelo de atención centrada en la enfermedad y en episodios agudos, es decir, programas para atender la agudización de los eventos y en la atención de enfermedades, no en la atención de personas o para mantenerlas sanas el mayor tiempo posible. Y por supuesto lo que hablamos ahora de la atención hospitalaria, que por lo general es desarticulada a los servicios de salud de primer nivel o de acceso de primer nivel. Por último, pues los problemas en la calidad y la distribución de recursos del sistema de salud. Estos son los 3 objetivos de los sistemas de salud de todo el mundo. Entonces digamos que parte de lo que nosotros queríamos con la investigación era cómo poder plantear el cumplimiento de esos objetivos a través de una análisis prospectiva. Recordemos entonces el gasto medio de salud cómo ha venido creciendo en el mundo prácticamente en todos los países. Acá ven pues algunos ejemplos de países desarrollados, pero hay otros países también que tienen la misma tendencia, la misma línea de crecimiento de costos de salud. Lo veíamos también en la charla de riesgo, los determinantes de la demanda de salud, ¿de acuerdo? Pues básicamente viene incremento de los costos por el lado de la demanda, incremento de los costos por el lado de la oferta. No vamos a tocarlo, a profundizarlo, porque lo veíamos en la charla pasada, pero simplemente mencionar que recordemos que tiene mucho que ver con el crecimiento de las enfermedades crónicas, el envejecimiento poblacional por el lado de la demanda, pero por el lado de la oferta, el incremento de la tecnología, las alternativas tecnológicas, los incentivos y los modelos de pagos. Todos esos incentivos generan incremento en el costo y en el riesgo de la sostenibilidad de los servicios de salud en todo el mundo. Y para nosotros entonces la charla tiene que ver entonces con estos 2 puntos, el tema de la explosión de enfermedades crónicas, porque recordemos que las enfermedades crónicas en la actualidad, y eso es una realidad para todos los países del mundo, prácticamente para todos, el 70 al 80% de los costos de atención y de los indicadores de calidad están sustentados en las enfermedades crónicas. Y segundo, en la gestión inadecuada y ineficiente de los servicios de salud. O sea, esos son los 2 retos, digamos, grandes, más importantes de los sistemas sanitarios a nivel global, aunque hay otros 2 que también lo veíamos en la charla pasada, y es el tema de las epidemias y las pandemias y la resistencia bacteriana a los antimicrobianos. Pero digamos que ahorita nos vamos a enfocar en estos 2. Por supuesto, el tema ya lo hablamos, el tema del envejecimiento poblacional, esto es una realidad para toda América Latina y pues nosotros también estamos en la misma línea. En estos días salió una noticia, creo que fue en El Tiempo, la semana pasada, que aproximadamente en el año 2025 vamos a tener una persona mayor de 60 años por cada niño. Entonces pues ya estamos hablando de cifras dramáticas para nuestro país en tema de envejecimiento poblacional. Bueno, esto es lo que ustedes están viendo acá. Realmente nuestras pirámides van en un nivel de envejecimiento impresionante que pues es una realidad y vamos a combinar envejecimiento poblacional todavía siendo un país en desarrollo. Entonces son retos, digamos, sanitarios y económicos importantes. Muy bien. Uno de los temas importantes que también tuvimos en cuenta en el proyecto es, en la investigación, perdón, es la prevalencia de estos costos y las enfermedades crónicas, cómo iban a sustentar un sistema de salud. Digamos que en ese momento estaban planteando retos importantes y que mencioné, ya hay algunos que van en ese camino.
y la mortalidad, como las enfermedades crónicas efectivamente para el caso de Colombia y de los países en desarrollo, también desarrollados por supuesto, se ubica principalmente en eventos como el cardiovascular, la diabetes, enfermedades, el cáncer, etc. Entonces esto sustenta lo que mencionábamos al principio. Vamos a pasar esta rápidamente. ¿Por qué se aumentan los costos de los servicios de salud? Lo veíamos en la atención, en la presentación anterior, y básicamente tiene que ver con las causas que vimos ahorita, el enorme fraccionamiento de la atención, la enorme cantidad de acciones que tienen los pacientes en los servicios de salud, y por lo general son redes desarticuladas que lo que hacen es incrementar los costos, no necesariamente la calidad. Entonces digamos que esa fue la realidad a la que nosotros planteamos la investigación y dijimos listo. Entonces si nosotros queremos trabajar en los objetivos sanitarios de un modelo país para el año 2034, entonces teníamos que resolver el tema de un modelo de atención basado en consultas desarticuladas y el planteamiento de que hoy en día nuestros pacientes son atendidos por múltiples profesionales de salud, sobre todo si tienen enfermedades crónicas, pues la cantidad de actores que asisten la atención médica se ha venido incrementando con los años. Para el año, digamos, los 90 la cifra había incrementado a 15 y hoy se cree que un paciente con una enfermedad crónica tiene alrededor de 25 médicos tratantes o profesionales de salud tratantes en un episodio de un año. Entonces claramente hay un reto, como le mencioné, sanitario, pues importante. Este es el resumen de todo lo que hemos hablado hasta este momento. No tenemos un proceso organizado de clasificación de riesgo y estratificación de riesgo poblacional, aunque insistimos, hay unos caminos importantes del sistema de salud colombiano en la actualidad en esa línea. La posibilidad de tener gestores de caso, case manager, en la atención de enfermedades crónicas, creemos que hay algunas, o no, estamos seguros que hay algunas entidades que han venido avanzando al respecto, pero todavía se debe profundizar más. No hay procesos recordatorios clínicos rutinarios de pacientes que requieren un proceso de recordación clínica. Atención fragmentada, ya lo mencionamos, no tenemos pacientes activados y ojalá nos acordáramos mucho de esa expresión. Es una expresión muy gringa, muy anglosajona, pero cada vez se utiliza más en el hispanoparlante y no se trata de un paciente, digamos, o tiene mucho que ver con el concepto de empoderamiento, pero tiene que ver mucho con la posibilidad que un paciente tome decisiones continuamente en el transcurso de su ciclo de enfermedad. Y tener un paciente activado requiere unas consideraciones importantes de diseño de sistemas de salud y de estrategias para poder activar pacientes. Y por supuesto el tema del monitoreo y los temas de uso de tecnologías para monitorear la enfermedad por los pacientes que tienen algún tipo de condiciones. Cifras país, hay que mencionar que tampoco estamos partiendo de cero. El país ha mejorado en el tema de acceso, especialmente a nivel regional. El acceso, por ejemplo, al parto institucional en el sistema de salud anterior versus el sistema de salud actual, que se ha incrementado de una manera impresionante, a pesar de que convivimos todavía con unos niveles inaceptablemente altos de mortalidad materna y mortalidad perinatal, sobre todo en algunas regiones del país. La verdad es que las reducciones en estas dos líneas para el país han sido muy importantes. Entonces digamos que no estamos partiendo de cero, pero eso no es suficiente para poder tener un sistema sanitario, y eso sin hablar pues de la satisfacción de las personas frente al sistema de salud. Yo creo que es uno de los retos, digamos, del sistema más grande que tenemos, porque pues, definitivamente la satisfacción del usuario, del paciente es muy baja con respecto a lo que tenemos. ¿Cuál es la definición para que nosotros tuvimos en cuenta de qué eran unos servicios básicos de atención, unos servicios de salud de atención? Básicamente estamos hablando de los servicios de atención sanitaria que le permite a la población en su mayoría acceder a un profesional médico e incluso a nivel especializado. Acá no estamos hablando de atención básica ni atención, digamos, para personas en condiciones de pobreza, ni tampoco lo que conocimos como la atención primaria histórica. Estamos hablando de servicios que también perfectamente pueden tener tecnología, que también necesitan tecnología y que requieren desarrollos tecnológicos importantes para ser eficientes y para incrementar la calidad. Eso es un verdadero servicio básico de atención, pero con la diferencia de que la población puede acceder a él de una manera importante. La atención sanitaria, entonces hicimos un análisis de qué era una atención sanitaria convencional versus una atención primaria centrada en la persona. La atención médica ambulatoria de carácter convencional en servicios dispensarios ambulatorios es la que está focalizada en la enfermedad o en la curación.
Los programas contra enfermedades están focalizados en enfermedades prioritarias y la atención primaria centrada en la persona es focalización en las necesidades de salud. Digamos que el cambio dramático de tener una atención primaria centrada en la persona está a la derecha de la gráfica que ustedes ven ahí, es cómo focalizar nuestros programas basados en las necesidades de la población y no en las necesidades de la atención de enfermedades. El segundo elemento tiene que ver con la relación circunscrita al momento de la consulta. En los sistemas de salud, digamos, de alguna forma pasados y algunos actuales, la relación del paciente con el médico se circunscribe simplemente a la consulta médica. Una versión intermedia de un modelo centrado en enfermedades tiene que ver con una relación dentro del programa del paciente, es decir, el paciente va a programas y entonces mantiene un mayor tiempo de contacto con el servicio, pero una verdadera atención central a la persona es una relación personal duradera. Ustedes vieron el video de Microsoft cómo el paciente se comunica con su médico, con su case manager, por internet, por videos, etc., le manda mensajes a su casa. Eso es una relación personal duradera, es decir, la posibilidad de acceder a servicios de salud no se circunscribe a la institución como tal. La atención anterior es la versión ambulatoria de carácter convencional, es atención curativa episódica, la de enfermedades contra las enfermedades definidas en un programa, y la centrada en la persona tiene que ver con la atención integral, continua y centrada en la persona. El otro elemento es responsabilidad limitada a la prestación de asesoramiento eficaz y seguro del paciente en el momento de la consulta, solamente interesa en el momento de la consulta. El segundo tiene que ver con los objetivos de su enfermedad, es decir, cumplir metas terapéuticas, estoy controlado en mis cifras de presión arterial, o mi hemoglobina glicosilada, o me vacuné, o hice alguna otra actividad. El otro tiene que ver con una responsabilidad sobre la salud de todos los integrantes de la comunidad o de mi familia a lo largo del ciclo vital, o sea, va mucho más allá, y responsabilidad de afrontar los determinantes de la salud, es decir, el paciente, un paciente activo que también es responsable de sus determinantes y de las personas que lo rodean. Y por último, los usuarios en el primer objetivo, en el primer servicio, es consumidores de atención que compran servicios. El segundo es grupos de población, son los destinatarios de la intervención, es decir, que si tú no estás dentro de ese grupo, no recibes los beneficios de un programa. Y por último, las personas son asociadas en la gestión de su salud y la de su comunidad. Ahora vamos a hablar entonces de las tecnologías convergentes, porque esto hace parte de la ley de perspectiva de la investigación. Las tecnologías convergentes entonces se definen como tecnologías, sistemas de conocimiento, lo mencionó Cristina al principio, genéricos que se impulsan entre sí. O sea, una tecnología convergente no es simplemente decir, no, es que un servicio, por ejemplo, de telefonía o de internet. No, es el servicio de tecnología o de internet mezclado con biotecnología, mezclado con cognosciencias, es decir, es la relación multiplicadora que existe entre esas cuatro tecnologías que nosotros incluimos dentro de las tecnologías convergentes. Y el objetivo es impulsarse entre sí en un objetivo común. Implica la función de conceptos desde diferentes sistemas de conocimiento y la sinergia entre la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y comunicación y las ciencias cognitivas, como proceso global que se expande en todos los sectores de la actividad con sus consecuencias en los sistemas de investigación, desarrollo e infotecnología. Bueno, entonces, como les decíamos, el elemento central que utilizamos para desarrollar esta investigación parte de la prospectiva. Entonces yo les decía, la prospectiva es una disciplina que le permite tomar decisiones enfocadas a ¿qué? A una organización, a un territorio o a un sistema. En este caso lo que hicimos fue utilizar todos los elementos que la prospectiva nos entrega para identificar cuáles serían las tecnologías convergentes desde las líneas de nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación y la cognosciencia, cuáles serían esas líneas o esas tecnologías claves que hacia años posteriores nos van a permitir impactar en equidad, en calidad, en sostenibilidad en el sistema de salud con un foco específico que son el nivel de atención básico como tal. Entonces, para ello lo que hicimos fue partir de tres elementos contextuales que son: uno, identificar cuál es la naturaleza de los problemas sanitarios; dos, buscar el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, de las comunidades; y tres, en función de esos dos elementos, problemas sanitarios, en donde partimos de los niveles básicos de atención; dos, el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad o de las comunidades;
eso enfocado en aprovechar digamos todo el avance en las diferentes tecnologías, en este caso en las tecnologías convergentes. Y partimos de una serie de pilares. El primero, pues que cada vez, como bien lo señalaba Carlos Miguel, se presenta un incremento de la demanda por servicios de salud de calidad y equitativos. Dos, el mayor acceso a la información sobre salud que tiene hoy en día el ciudadano, que hoy en día la población tiene en función de cuáles son esos derechos y la conciencia cada vez mayor en función de todos los elementos que hacen parte de un sistema de salud. La importancia que tiene la atención primaria, si bien reconocemos la atención primaria es un elemento clave y central porque va a permitir, en la medida en que trabajemos enfocados en los diferentes lineamientos de este nivel, nos va a permitir disminuir, mitigar muchísimos más riesgos y costos que se van a presentar en los siguientes niveles de atención. Y pues los diferentes cambios demográficos que están incidiendo pues en el perfil epidemiológico de la población. Los aumentos en los costos de la atención, que va muy relacionado con los siguientes niveles de atención, como bien se señalaba anteriormente. Si desde el primer nivel garantizamos el tener un usuario, un paciente sano, pues eso nos va a impactar en los siguientes niveles como tal. Inadecuada desarrollo de los perfiles profesionales y laborales para adaptarse a esos cambios del perfil epidemiológico y a los avances tecnológicos, y la dinámica, como bien lo hemos dicho, cada vez mayor en función de los avances tecnológicos. Entonces, partiendo de esos pilares y de esos elementos que la prospectiva nos entrega para adelantarnos, para visualizar ese futuro, empezamos o definimos un marco de acción que nos permitiera, bueno, identificar cuáles van a ser esas tendencias que desde las tecnologías convergentes nos pueden impactar en los niveles de atención básicos, y a partir de allí pues impactar en un sistema de salud mucho más sostenible y mucho más equitativo. Entonces, en nuestra metodología para poder llegar a identificar esas tecnologías convergentes claves, parte de una recopilación o un levantamiento documental de, bueno, qué está pasando a nivel mundial en función de las tecnologías convergentes y su interacción con los niveles básicos de atención. Muy de la mano, a partir de esa revisión documental, bueno, cuáles son esas tendencias mundiales de cara a las tecnologías convergentes. Y teniendo identificado el estado del arte, el análisis de las tendencias, entonces pasamos ya a realizar en conjunto con los diferentes actores del sistema una serie de talleres que me permitieran ya identificar variables o factores claves de cambio, y a partir de allí identificar cuáles serían esos lineamientos o esas bases estratégicas que nos permitieran pues construir una serie de escenarios a partir de los cuales debemos apuntarles para poder llegar a ese sistema básico de atención en convergencia con estas tecnologías que estamos señalando pues desde el comienzo. Entonces, el objetivo general pues consistió en definir una serie de escenarios de futuro para aprovechar y aplicar esas tecnologías convergentes identificadas en los servicios básicos de atención en salud en los principales centros urbanos del país, con un horizonte al 2034. Entonces, la prospectiva y las diferentes herramientas metodológicas que esta disciplina implica nos permiten hacer análisis a 10, a 15, a 20 años y más, y hasta más,
En este caso, en nuestro horizonte de tiempo fue alrededor de 18 años, 20 años, 2034, para poder identificar cuál va a ser ese escenario que nos permita cumplir con el objetivo. Entonces, una vez levantado todo lo que fue el estado del arte, identificamos las tendencias. ¿Qué metodología utilizamos allí? Primero, la revisión de fuentes secundarias de información, la recopilación pues documental, y unas entrevistas a expertos del sector, tanto expertos nacionales como expertos internacionales, que ya les vamos a comentar quienes nos apoyaron en este proceso. Y eso nos permitió crear una malla o un mapa de tendencias tecnológicas. Nos decíamos, bueno, después de toda esta visión de estos expertos, definamos cuáles van a ser esos elementos críticos o esas tecnologías críticas enfocadas a servicios de atención básica. Entonces realizamos un primer taller de expertos en donde contamos con 15 expertos nacionales e internacionales. Participaron expertos de la Red Iberoamericana de Tecnologías Convergentes en Salud, que estuvo vigente del 2009 al 2012. Entonces, expertos de esta red nos apoyaron en la investigación, y 12 grupos de investigación de 8 países, de España, Chile, Portugal, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay y Costa Rica, desde diferentes grupos de investigación orientados a gestión del conocimiento y prospectiva, orientado a espacios sociales de innovación, telemedicina, servicios de interoperabilidad en materia pues de salud, y algunas EPS a nivel nacional. Diferentes expertos en la materia nos apoyaron. Entonces aquí está pues el resumen. Participó EPS Sura, Comeva EPS, Compensar, lo que les comentaba pues de la Red Iberoamericana de Tecnologías en Salud, y todo esto fue pues un conjunto de expertos como tal. A este grupo inicial de expertos partimos de una primera pregunta muy sencilla que nos permitía hacer un primer filtro. Aquí se les preguntó bueno, ¿qué tipos de tecnologías convergentes podrán aprovecharse y aplicarse en los servicios básicos de atención en los principales centros urbanos del país en un periodo de 18 años aproximadamente? De ese análisis o de esa consulta de expertos, identificamos unas primeras tecnologías convergentes: cuidados en casa, dispositivos móviles, telemática, sensores biométricos inteligentes, nutrigenómica y la robotización pues de cirugías, siendo en un mayor porcentaje la telemedicina con un 24% en ese primer proceso de taller de expertos. Entonces allí identificamos 3 grandes tendencias que nos llevaron a 3 grandes focos de atención. Uno, la fragmentación de los sistemas de salud, la falta de atención centrada en los pacientes y la tendencia al hospitalocentrismo. A partir de allí, con todas esas consultas de expertos que realizamos, se definió un mapa de tendencias en donde se establecieron unas grandes líneas de tecnologías convergentes, tales como la nanotecnología, la nanobiotecnología, la nanoelectrónica y la informática. Y de allí se surgieron líneas o familias de estas tecnologías identificadas como las de mayor impacto o las de mayor aporte para los servicios básicos de atención. Entonces ahí podemos ver desde la línea nano subfamilias como nanomateriales, nanofarmacología, genómica nano y proteómica. También desde la línea de la informática y la telemedicina surgieron familias como los sistemas de información hospitalario, la formulación electrónica, los sistemas de gestión de imágenes médicas, todo el concepto de e-salud y telemedicina. Desde la línea de neurociencias, de educación, de neuroingeniería, entonces surgieron también
familias como, o líneas como procesos pues, cognitivos, temas de desarrollo emocional, comunicación y competencia social y plataformas del hogar. Y desde la ingeniería química, la biotecnología, la bioinformática, la ingeniería metabólica, surgieron familias como biomateriales y biomecánica, inmunotecnología y la genómica como tal, y un elemento fundamental que es la medicina personalizada o individualizada. Todos estos elementos y el taller de expertos o los talleres de expertos que desarrollamos partieron de una herramienta metodológica que se conoce como la herramienta Delphi. Entonces, ese mapa de tendencias que ustedes vieron y las diferentes conclusiones que ya les vamos a presentar partieron de esta herramienta. En esta herramienta, pues parte de el mapa de tendencias, que es toda la recopilación anterior, luego una siguiente consulta a expertos en donde ya se les preguntaba de manera específica sobre ese mapa de tendencias y la diferente pues priorización de esos resultados con dos criterios fundamentales, y es bueno, de todas esas tecnologías que identificamos en el mapa de tendencias, cuáles son las que tienen mayor pertinencia y mayor factibilidad para los sistemas básicos de atención en salud en nuestro país. Y la encuesta se realizó o se conformó por 48 preguntas, en donde, como les comentaba, estaban fundamentados en dos criterios: pertinencia y factibilidad, y la calificación fue de 1 a 5. Este es un ejemplo del cuestionario en el que participaron pues, los expertos y los diferentes centros de investigación que anteriormente les nombramos. Bueno, ¿cómo se desarrolló este taller? Pues los dos criterios establecidos, y aquí participaron específicamente 9 expertos enfocados en qué áreas: en ciencias de la computación, en inteligencia artificial, en temas de biomédica, bioingeniería, neuroingeniería, sistemas de información en salud, innovación en e-salud, nanomedicina, biotecnología, telemedicina, bioinformática, economía y negocios. Y aquí se enfoca, el enfoque fueron expertos de nuestro país, de España y de Argentina. Al final, las 48 preguntas simplemente las clasificamos de acuerdo a los resultados en materia de pertinencia y factibilidad, y eso nos lleva a considerar como elementos claves en una primera instancia todo lo relacionado con la informática médica y la telemedicina, temas del neuro-TIC, que son las neuro enfocadas en tecnologías de la información, neuroingeniería y educación, nanomateriales, nanoelectrónica e informática, nanotecnología, ingeniería química de células y tisular, ingeniería metabolómica, bioinformática, bioterapéutica y la nanobiotecnología y la ingeniería genética. De todo ese conjunto de elementos o de variables tecnológicas que les comentábamos inicialmente, al final nos enfocamos de acuerdo a los expertos en el cuadro anterior que les indicamos. Luego se hizo un tercer taller en donde ya pues con este segundo filtro de información ya se les preguntaba de manera específica, bueno, entonces a partir de ello, ¿cuáles van a ser esos factores de cambio? ¿Cuáles podrían ser las variables estratégicas que nos van a permitir identificar con mayor precisión cuáles son esos elementos o esas líneas de tecnología convergente que nos van a apoyar en todo lo relacionado con sistemas básicos de atención? Se realizaron diferentes talleres con estos expertos en conjunto para pues, hacer las respectivas priorizaciones como tal e identificar cuáles son los elementos estratégicos en los que nos debemos concentrar. Creo que la siguiente es okay. Sí.
Y finalmente, después de todo ese análisis, llegamos a la conclusión, de acuerdo con los expertos, en que las variables estratégicas para nuestro sistema de salud, con ese foco en atención básica, se resumen en gasto total en salud como un elemento clave, la organización del sistema de servicios de salud desde la arquitectura y todo lo que es la operación del sistema, todo lo relacionado con investigación, desarrollo e innovación en salud, la medicina personalizada, el talento humano en salud en materia de cantidad y las competencias de ese talento humano en salud, y el nuevo perfil del usuario de servicios de salud. Entonces ya tenemos un usuario muy diferente al usuario de hace 10, de hace 15 años, e incluso un usuario muy diferente al usuario de hace 5 años. Entonces, el ejercicio nos permitió tener un mapa mental o un modelo mental de hacia dónde, o sea, qué teníamos que hacer para lograr objetivos sanitarios de un sistema de salud pues, equitativo, sostenible y de acceso. Entonces, básicamente, como lo mencionó Cristina, las variables estratégicas deberían construirse de tal forma que el talento humano, es decir, los profesionales de la medicina, enfermería, etcétera, tuvieran todas las competencias que se necesitaban para producir unos servicios básicos de atención con calidad, digamos, con seguridad, con precisión, sostenibles, etcétera, muy enfocado en la necesidad de la población. Por supuesto, la arquitectura del sistema de salud debe cambiar, debe buscarse un modelo de salud país en donde no solamente el discurso de la prevención primaria, digamos, esté presente, sino también los cambios que el país debía desarrollar para poder posicionar el primer nivel de los servicios básicos como eje central del modelo de salud. Las terminales convergentes, que ya lo mencionamos, cómo se aportarían al proceso. El tema del perfil del usuario de salud fue un tema muy importante porque el perfil del usuario tiene unas particularidades, es decir, uno puede pensar que vamos a desarrollar servicios básicos de salud o el primary care que todos soñamos y queremos tenerlos disponibles en todos los rincones del país, pero si el usuario lo que quiere es que cuando se afilia o cuando está en un sistema de salud esté seguro que le van a dar la cobertura para el cáncer, para el VIH, para la hemofilia, para todas las enfermedades de alto costo, para poder acceder a la UCI, para que le vaya a colocar un stent, para que le den el tratamiento máximo posible, el trasplante, etcétera, etcétera, pues por más de que todo lo de arriba esté puesto, pues el usuario no le va a interesar eso. Es decir, que había una necesidad desde el proyecto y el planteamiento que nosotros hacemos desde el proyecto al sistema político, al sistema de desarrollo, es que hay que trabajar en posicionar la atención primaria para el usuario, y esa tarea no se ha hecho. O sea, hablamos todo el tiempo de cómo desarrollar un nuevo modelo de salud, pero los usuarios no hacen parte de ese proceso de transformación. No hay un proceso continuo de transformación del usuario hacia un perfil que necesitamos nosotros, porque si la gente le pregunta a usted qué quiere, usted lo que quiere es un hospital, usted no quiere es un médico de atención primaria que le resuelva la mayoría de las preguntas, usted lo que quiere es acceder a un especialista, no un médico general competente o con capacidad resolutivo para que le pueda, digamos, solucionar todos sus problemas. Y por supuesto el tema de medicina personalizada, que en Colombia pues realmente ha sido totalmente descubierto, es decir, no hay unos procesos organizados serios de trabajar en procesos de medicina personalizada, y que por supuesto eso tiene implicaciones en algunas biotecnologías y nanotecnologías que nosotros planteamos. Esos elementos deberían producir una población saludable con servicios básicos de atención eficientes y de calidad, y por supuesto impactar en el gasto de salud de una manera eficiente. Para poder entonces plantear ese modelo, ese mapa mental que planteamos, que proponíamos, pues la idea entonces era seguir el ejercicio prospectivo de tener un planteamiento de escenarios posibles, que no se trata solamente de decir, sí, estos son los elementos, estos son los criterios, estos son los perfiles o estas son las variables críticas, para poder desarrollar un concepto de perspectiva real, es decir, para poder desarrollar un plan prospectivo. A los tomadores de decisión hay que decirles, mire, estas son las posibilidades, y las posibilidades de llegar allá se plantea basado en metodología de escenarios, y después de tener una metodología de escenarios, ahí es donde la gente, digamos, se le plantea a los tomadores de decisión, para llegar a ese escenario posible, entonces usted tiene que hacer esto. Ese fue el planteamiento, digamos, que desarrollamos. Para eso utilizamos un cuarto taller de expertos también para poder desarrollar ese tema de validación de escenarios, calificación de probabilidad de escenarios. Ahí participaron también personas del IETS,
del ministerio, de varias universidades, de varias entidades de salud, aquí Confan también nos apoyaron, y otras a nivel internacional para poder definir cuáles son los posibles escenarios. El resultado final, entonces, y esto, el tema en perspectiva es algo interesante porque uno nunca plantea escenarios que no sean vendibles, es decir, hay que convencer al político, al tomador de decisión de apostarle a algo, y por eso los nombres un poco rimbombantes que se plantean dentro del proyecto. Uno era, por supuesto, un tema de sin prisa y con mucha pausa, se nos va subiendo la bilirrubina, es decir, un ajuste parcial en el sistema de salud, pero esos ajustes parciales no van a generar mayores desenlaces. Control el gasto de salud de bolsillo, no aprovechamiento de las tecnologías convergentes, digamos, esa era una posibilidad. El otro, un cáncer invasivo, un enfoque muy curativo, un incremento de gastos en salud y de bolsillo, prevalencia de enfermedades crónicas y TIC sin foco y sin impacto. El otro es suplantando humanidad por la comodidad de tecnología, enfoque puro en tecnologías, sistema sanitario más costoso de la región. Y el otro escenario que planteamos nosotros, un proceso de salud emprendedor y convergente, es decir, enfoque en el paciente, basado utilizando las tecnologías de información, innovación y educación, digamos, en los servicios básicos de atención, y un proceso importante de emprendimiento que ahorita vamos a ver por qué eso es importante, o lo menciono una vez. El tema de emprendimiento es fundamental porque tal vez en Colombia no lo veamos como algo muy trascendental, pero cada vez que un país como, qué sé yo, pues los que más hacen perspectiva en el mundo, los que tienen los pensamientos, los tanques de pensamiento del mundo, Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Israel, definen que este tipo de desarrollos no pueden ir sueltos de procesos de emprendimiento. Es decir, cada vez que usted desarrolla una línea estratégica país, tiene que meter emprendimiento, porque eso es lo que al final eso tiene que dar desarrollo económico. O sea, nosotros no debemos alejar los procesos del sistema sanitario del país con un enfoque económico. Y digamos que el discurso, que es muy loable de muchos actores del sistema, que hablan de que la salud no es un negocio, en nuestro proceso de relacionamiento con todos los actores, eso no puede ser más alejado de la realidad. Es precisamente el hecho que tenga incentivos económicos que permitan a la salud avanzar. Si eso no existiera, entonces, pues, muy probablemente los desarrollos o la innovación del planeta se hubiera quedado posiblemente en los albores de hace más de 50, 80 años. Entonces, digamos que el tema no es que no tenga incentivos económicos, el tema es que esos incentivos económicos deben ser razonables y deben haber reglas claras para que la gente, la población, pueda acceder a los beneficios de la tecnología y la innovación. Adicional, el componente de emprendimiento es una variable clave para la sostenibilidad. Entonces, bajo ese eje permite que los diferentes procesos de atención, de entrega de calidad y de equidad puedan tener en el mediano y largo plazo una proyección. Yo quiero mencionar algo que mencionó Cristina, y es, hace aproximadamente tal vez un año salió un documento, no recuerdo en este momento la revista, donde hablaba de las 40 entidades hospitalarias acreditadas en salud en América Latina. Y de esas 40, el país que más tenía entidades acreditadas es Colombia. Creo que son 9. Eso fue hace un año. Hoy seguramente hay más. O sea, teníamos más entidades acreditadas, no solamente per cápita, sino totales, que México y que Brasil. Y eso es un tema súper fuerte para el tema de poder vender y exportar servicios sanitarios. Entonces, fíjense cómo el tema de tener clústeres de salud, o el tema de tener, de haber hecho un sistema de salud que con todos los defectos ha permitido desarrollar elementos de calidad importantes, le permite al país posicionar su sistema de salud como una posibilidad económica para el país. Y de hecho muchas entidades hospitalarias en el país, la Fundación Santa Fe, por ejemplo, la Fundación Cardio Infantil, la Fundación Valladolid, exportan servicios y les permite tener ingresos de población que no es colombiana. Entonces, digamos que por eso es tan importante el tema del emprendimiento, no dejarlo como un hecho evidentemente accidental. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a estos 4 escenarios? Ya Carlos Miguel comentó, se hizo un taller adicional con expertos, en donde ya con los factores claves de cambio y las variables estratégicas se construyeron 4 escenarios
y esos 4 escenarios se les pidió a este grupo de expertos que los evaluaran en función de 3 criterios: resultados en salud, porque necesitamos un enfoque que nos esté dando, como bien lo establecía Carlos Miguel, que esté muy enfocado y muy alineado con los impactos pues, en materia económica. Sostenibilidad, que también ya lo veíamos, necesitamos un sistema de salud que nos dé firmeza y seguridad de que los resultados que estamos consiguiendo sean resultados proyectables en un mediano y largo plazo. Y finalmente, pues nuestro gran objetivo, nuestro gran eje es cómo ese sistema de salud enfocado en los sistemas básicos de atención puede aprovechar y aplicar las tecnologías convergentes, que son las NBICs como tal. A partir de allí hicimos pues un cruce con los expertos y finalmente se definió que el escenario al cual le debemos apuntar es el escenario número 4, que es el que se denomina salud convergente y emprendedora como tal. En ese escenario pues tiene 5 variables claves. Uno es, definitivamente allí los expertos señalan y resaltan, la medicina personalizada es un elemento clave para los sistemas básicos de atención. Entonces, desde esta variable pues se trabajan temas como indicadores de desempeño del sistema, en todo lo que tiene que ver con satisfacción, acreditación y gestión efectiva del gasto. Esto en una primera etapa, porque como bien lo señalaba Carlos Miguel, la medicina personalizada implica otros elementos en los cuales pues, el país tiene que empezar a trabajar, pero se señalaba como primera instancia estos elementos. Luego, un modelo de atención centrado en el paciente, en la familia, en el adulto mayor, la comunidad y en la gestión responsabilizante del riesgo. Esa gestión responsabilizante del riesgo es, el riesgo no es solo para entregárselo al médico o al profesional de la salud, es un riesgo en donde el paciente también se involucra y empieza a hacer una gestión responsable y una administración responsable de esos elementos. Hay un estudio muy interesante del Banco Mundial, una recopilación de 4 análisis prospectivos sanitarios de Alemania, de China, de Inglaterra, de Holanda, no me acuerdo cuál es el 5.º país que está ahí metido, creo que es Francia, pero no estoy muy seguro. Hay elementos súper interesantes, los invito a verdad que lo busquen, lo googleen. Hay el objetivo sanitario por ejemplo de los holandeses habla específicamente de que el objetivo sanitario solamente es posible si el ciudadano asume comportamientos pero desarrollan además unas actividades operativas posibles, es decir, hablan por ejemplo no solamente de los impuestos al tabaco o el tema de eliminar las gaseosas de los colegios, digamos eso hace rato pasó por ahí. Pero hablaron, por ejemplo, de que si usted tiene comportamientos no saludables, usted va a tener reducciones en su pensión. Si usted tiene comportamientos no saludables, usted le va a tocar pagar copagos aún más costosos de los que... acá es todo lo contrario, recuerden que aquí si usted hace parte de estos programas, no paga copagos o no tiene que pagar cuotas moderadoras. Allá todo lo contrario, es decir, al contrario, si usted tiene estos eventos, usted tiene que pagar. O sea, hay un proceso muy interesante de cómo la corresponsabilidad del riesgo está muy fuerte, muy sustentada, no como un tema solamente de derechos, sino un tema fuerte de deberes. Y eso es una discusión que, insistimos, nosotros no la hemos tenido lo suficientemente fuerte, porque en general el país habla todo el tiempo de derechos, pero los deberes del ciudadano realmente no se han posicionado frente a la sostenibilidad del sistema. ¿Cómo? ¿Qué que no te escuché? Tabaquismo. Por ejemplo, o sea, si usted fuma, entonces ¿usted qué lo va a quitar? O sea, es que eso es lo que están hablando estos países. ¿Sí? Los ingleses ya lo pusieron, la pensión va a reducirse si usted sigue fumando o no está en un programa para dejar de fumar. Entonces por eso mencionamos que nosotros ese nivel de discusión no lo estamos teniendo. El problema es que cuando lo vayamos a tener, el tema de sostenibilidad del sistema pues va a ser bastante crítico. Entonces, por ejemplo, nosotros lo planteamos también como cómo hacemos para que el tema de corresponsabilidad y cogestión del riesgo esté posicionado como un elemento crítico
en la propuesta pues, de nuestra investigación, pero también en una propuesta de política social mucho más clara frente al ciudadano. ¿De acuerdo? ¿Se puede hablar de pronto de un coche cultural? O sea, digamos que ahí los cómo pueden ser muchos. Lo que pasa es que nosotros ahorita estamos resolviendo problemas, ustedes saben, pues en este momento del día a día que nos absorben, entonces que la política de paz que es importante, o etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo deberíamos tener unos procesos muy fuertes de enseñanza y de transformación ciudadana de cuando usted no se cuide, cuando usted no hace algo, esto cómo puede afectar al final a todos. Y fíjense que lo que están planteando ahorita del financiamiento tiene que ver básicamente con seguir pagando más, es decir, cómo nos van a descontar más plata de la nómina, cómo van a incrementar los impuestos al tabaco, etcétera, para poder seguir financiando un sistema y la corresponsabilidad por ningún lado. Entonces digamos que hay un tema importante que consideramos que hay que tener. Pero uno del gobierno está mirando a través de la televisión, ve uno que el maltrato de la mujer ya o sea, el gobierno ya se concientizó de que hay que culturizar a la gente, hay que llevar el maltrato de la mujer, y si usted puede denunciarlo entre esas situaciones. De acuerdo, pero digamos que la consecuencia de ese tipo de temas es directa, inmediata frente a un individuo, frente a otro. Pues también hay un maltrato social que no es directo, pero para un ciudadano es difícil ver las consecuencias de mi acto hoy frente al sistema. O sea, esa relación de lo que yo hago de hacer frente al sistema y frente al resto de ciudadanos no es visible. No es visible, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que por primera vez ocurrió una discusión muy interesante con el ministro hace tal vez que un año, con el caso pues, lamentable de la niña que estaba pidiendo un trasplante de médula ósea en Estados Unidos. Yo creo que fue por primera vez, yo nunca había visto una discusión así tan abierta de decirle al sistema, venga, esto tiene límites, o sea, no puede ser que esto vaya a terminar en una situación pues, que puede generar un tema de sostenibilidad peligroso para el país. Y la discusión que tiene hoy en día el ministro con Novartis, o sea, hay muchas cosas que, insistimos, no se habían planteado y creo que ahora es un tema que se está planteando muy fuerte. Bueno, la otra variable estratégica tiene que ver con la prioridad, lo que estábamos hablando precisamente, prioridad en el autocuidado, la promoción, la prevención primaria y secundaria. Entonces eso es un elemento fundamental y como bien lo señalábamos, se nos queda dentro de las políticas públicas o se nos queda dentro de los diferentes requerimientos para las entidades que hacen parte del sistema de salud. Algunas han dado unos pasitos más que otras, pero sí desde variable estratégica implica acelerar el proceso y darle muchísimo más énfasis y muchísimo más foco. Entonces, desde el desarrollo de políticas públicas en materia de promoción de la actividad física en función de la producción, comercialización y distribución de alimentos saludables. Y allí es donde líneas tecnológicas como la biotecnología y la nutrigenómica empiezan a apoyar estos procesos de prioridad en el autocuidado, en la promoción y la prevención primaria. Entonces ya acá estas dos líneas son claves para poder darle un mayor énfasis a esta variable. Capitales sostenibles y emprendedoras, entonces desde un modelo de arquitectura y gestión como programa transversal en cada gobierno, una alta inversión en ciencia y tecnología, profesionales de la salud, todo el tema pues de desarrollo de patentes, desarrollo de diferentes programas de doctorado enfocado en estas líneas de tecnologías convergentes que hemos identificado en conjunto con los expertos que participaron. Y esto también implica que, como bien se establece, el modelo de arquitectura también de diseño de las ciudades también implica cambios en función de ¿qué? El desarrollo de ambientes, de espacios que me permitan también trabajar desde sistemas básicos de atención, desde esos niveles prioritarios orientados en la promoción y la prevención. Finalmente, y una gran reflexión es que cada peso invertido en educación en salud pues es mucho más rentable y efectivo que cada peso invertido en la atención de la enfermedad ya de manera reactiva, porque muchos podrán
decirnos, ah bueno, pero es que todas estas propuestas son demasiado costosas, mira que están hablando de un modelo de arquitectura, están hablando de políticas públicas, están hablando de determinadas líneas tecnológicas, de formación o de diseño de nuevos programas de doctorado, de maestrías, etcétera, etcétera. Pero al final, cada peso que se invierte en salud pues es mucho más rentable, invertido en la educación es mucho más rentable que cada peso que tenemos que estar invirtiendo, como lo hacemos actualmente, en el tratamiento reactivo de la enfermedad. Bueno, como les decíamos, el escenario apuesta se enfoca en esos 5 elementos y finalmente están pues los hallazgos o las lecturas a las que llegamos a través de este proceso de prospectiva. Ya habíamos hablado del tema de medicina personalizada, creo que ahí no voy a profundizar mucho. Ya habíamos hablado también de la cogestión del riesgo, un paciente activado haciendo partícipe tanto del sistema, pero también con consecuencias financieras. El tema del redireccionamiento de incentivos para un primer nivel más resolutivo, y eso implica temas de política de país interesantes y difíciles, porque es un tema de desincentivar la tecnología de alta complejidad y eso tiene pues implicaciones importantes. Yo recuerdo un escenario hace aproximadamente año y medio, cuando estaba en Bogotá con Compensar, en donde muchas entidades hospitalarias de alta complejidad, su discurso sí, claro, tiene mucho que ver con el tema de desarrollar modelos de salud sostenibles a largo plazo, etcétera. Pero el tema es que, y hay que reconocer que muchos centros hospitales tienen su negocio basado precisamente en todo lo contrario. Y mucha de la formación médica tiene esa línea, mucha de nuestra formación médica, en donde el objetivo es supraespecializarse, no mejorar lo que necesitamos en los niveles básicos de atención. Y entonces el discurso que yo tuve con esos profesionales y con esos médicos especialistas es que, no, pero mientras eso ocurre, igual hay que seguirlo haciendo. Y fíjense que ese discurso pues, nos ha llevado obviamente a un tema difícil. En la inversión y fomento de innovación, ya lo mencionó Cristina, pero hay un punto que me parece importante resaltar, es el rol de la medicina familiar, y el modelo de salud país lo contempla de alguna forma. Pero la realidad es que para poder producir medicina familiar, planteando la posibilidad de tener médicos familiares en el país, hoy en día las facultades que producen médicos familiares en el país son alrededor de como 4 o 5 facultades. En la investigación que hicimos hasta esa fecha nos grabamos alrededor de 100 médicos familiares por año. Para tener medicina general, volver la medicina familiar en ese número de médicos familiares, incluso triplicando la cantidad de médicos familiares que producimos en el país, necesitaríamos algo así como 90 años. Entonces, pues ahí ya no hay nada que hacer. Y no estamos haciendo en este momento el desarrollo de las cátedras o volver la medicina general, medicina familiar en el país, es decir, obligar a las facultades de medicina a incluir medicina familiar obligatoria. O sea, ya no es que me gradúo como médico general. Pero esas discusiones, insistimos, no se están dando y creemos que es una oportunidad excelente con todos los cambios que se vienen, pues que hablar con el grupo de educación para tener esa línea. Y por último, ya para cerrar, planteamos nosotros entonces, para cumplir con ese escenario apuesta, esta ruta estratégica. La ruta estratégica entonces es tener un modelo de atención primaria articulando las particularidades del territorio y del paciente como centro de atención. Quiero mencionar que estas conclusiones fueron antes de hablar de las redes integradas y antes del modelo de salud país mía. Entonces, cuando obviamente lo leemos, pues creemos que las conclusiones del proyecto pues, fueron muy alineadas con algunas de las cosas que estamos hablando en este momento. Fíjense que ahí estamos hablando territorio, paciente, centro de atención, puros temas de política en este momento del modelo MIA país. Esquema de transferencia de recursos a los actores del sistema es buscar incentivar el desarrollo de ese modelo de salud territorio. Ustedes ven que en ese momento salió este modelo de salud en Guaviare, en donde hay una inversión del Estado para fomentar este tipo de servicios ambulatorios en el territorio, lo cual pues cumple con el segundo punto que estamos hablando. Estructura de indicadores para seguimiento y monitoreo de los resultados en salud. Ustedes saben, con la resolución 256 que arranca ahorita en junio a medir los resultados en salud poblacionales, entonces es otro avance importante que también nosotros lo planteamos en su momento en la investigación.
cátedras en escuelas, colegios, universidades ligadas a las tecnologías convergentes y a la salud y a la promoción de la salud, que era lo que tú decías. Es decir, que necesitamos que estos temas se discutan en el territorio, en el ciudadano. Políticas nacionales y regionales para transferencia de recursos de ciencia y tecnología enfocado a las tecnologías convergentes para los servicios básicos de atención. Un plan de educación y salud público y privado desde la infancia hasta la universidad, igual, básicamente en el mismo proceso. Desarrollo de parques tecnológicos, grupos de investigación con foco en medicina personalizada y vinculación con clínicas, hospitales, porque esto sin sostenibilidad y sin que tenga incentivos económicos no funciona, y por eso nosotros planteamos temas importantes de parques tecnológicos. Yo creo que una de las cosas que más nos relacionamos nosotros con el grupo de la universidad es que cualquier modelo de iniciativa de este tipo tiene que tener un enfoque de negocio para las comunidades, porque de lo contrario pues nace de entrada con un problema de sostenibilidad enorme, y los seres humanos, por supuesto, tenemos incentivos, y esos incentivos y esas cosas que nos empujan pues tienen que tener algún foco. Sistemas de reconocimiento de incentivos para médicos de familia y enfermeros orientados al mantenimiento saludable de la población, y por supuesto el desarrollo de redes nacionales y regionales para que pacientes y familias compartan experiencias de su interacción con los servicios de salud. Este tema creo que no lo han discutido todavía en el modelo de salud, pero creemos nosotros que es importante fomentar de manera, digamos, regional, local, nacional, la red de pacientes para compartir experiencias y compartir mejores prácticas sanitarias ligadas al territorio. Entonces también es una línea que nosotros consideramos para alcanzar esos objetivos. Muchas gracias. No sé si tienen algunas preguntas. Buenas. Es que tienes una diapositiva donde tú llegas a la conclusión del proyecto, que es un círculo y tienes talento humano, arquitectura. Entonces, a ver, o yo me perdí o por eso voy a preguntar. Cuando tú dices gasto en salud eficiente, está fundamentado en unas tecnologías convergentes que son talento humano, arquitectura y tecnología, o me perdí en la interpretación, o lo que me quieres decir es gasto en salud eficiente es con desarrollo de potencial humano, arquitectura y tecnologías convergentes, un nuevo perfil de usuarios, más de medicina personalizada. Digamos, el gasto de salud eficiente, lo que estamos planteando nosotros acá es que el gasto de salud eficiente es la consecuencia de tenerlo de adentro. O sea, no es el objetivo, es una consecuencia. O sea, desarrollo de salud humana. Es claro. O sea, la idea es que si buscamos financiar el tema de talento humano, un modelo de salud, tecnologías convergentes aplicadas mejoran la eficiencia, mejoran el resultado, el trabajo sobre el perfil del usuario, un consumidor inteligente de servicios de salud y un proceso profundo de medicina personalizada, los efectos son población saludable y gasto en salud sostenible. Okay. Eso es como el talento humano me había quedado como no interpretado. Ok, perfecto. Pero no sé porque después no apareció, sino al final en las variables ya estratégicas, pero pues yo entiendo que uno corta la presentación. Sí, yo lo entiendo. Ok. Pero sí te quedó. Sí, no, ya, perfecto. Va muy relacionado. A ver, pues, ¿quién soy yo? ¿No? Pues, como dice el cuento. Yo soy ginecóloga, pero yo sí soy magíster en epidemiología y estoy haciendo un doctorado en administración de negocios. Y la tesis mía es competencia del talento humano. En salud, ¿no? Por supuesto. Y entonces, usted me pone a mí en la vanguardia de los siguientes 18 años, porque usted está diciendo que dentro de todos los Delphi hiciste, los 4 Delphi que hiciste, resultó que competencia del talento humano sigue siendo clave, factores claves. Hay unos temas que salen en el modelo de redes integradas, en el Salud Mía País, en donde habla explícitamente de la enorme reto que tenemos nosotros como país, es mejorar la resolutividad médico-general. Y la resolutividad médico-general no se mejora con talleres o con charlas o con capacitación virtual. Yo sé que muchos lo hacemos, o sea, no estoy diciendo que eso no sea importante, lo es, pero la resolutividad, digamos, en esa línea vamos a demorarnos, pues, no sé, aproximadamente unos 100 años. Entonces, y el problema es que la eficiencia del sistema de salud pasa por esa estrategia. O sea, si el médico general tuviera
un nivel de competencia y unos niveles de calificación que le permitan realmente ser el gestor de salud de su paciente y de su población. Los dolores de cabeza que tenemos nosotros en este momento, mandando pacientes de hipotiroidismo al endocrinólogo, o sea, de ese nivel, pues estamos hablando de otra cosa. Pero el tema es que no estamos haciendo nada para desarrollar competencias en los médicos que tenemos hoy. Ni siquiera hemos desarrollado temas de las facultades de medicina para tener ese nivel de competencia, pero con los médicos que están hoy en la consulta, ¿qué estamos haciendo? Porque de lo contrario, o sea, hablamos de las oportunidades de especialistas, nadie puede acceder a un especialista, eso es un problema de la salud pública del país, pero la realidad es que no vamos a poder resolver un problema, ni tampoco vamos a ser financieramente sostenibles pensando en que vamos a tener especialistas para todo el mundo. Y el problema es que el mensaje, además para el paciente, para el usuario es que no, es que el médico no me resuelve, entonces por eso necesito que me atienda un especialista. Y entonces yo recuerdo hace 20 años, cuando nace el plan obligatorio de salud, se dijo: se acabó la medicina prepagada en este país, no hay posibilidad alguna de que la medicina prepagada en este país sea sostenible y sea viable, pues porque es que el plan obligatorio incluía mucho más de lo que podía incluir en medicina prepagada. Y la medicina prepagada está vivita y coleando. ¿Por qué? Porque es una medicina basada en especialistas, no es una medicina basada en el primary care. Y la gente no quiere el primary care, la gente quiere especialistas. Entonces, claramente el foco no lo desarrollamos para ese nivel. Y ojalá, pues, con tu doctorado y con las cosas que salgan de ahí, podamos influir en mejorar las competencias del talento humano del paciente que llega al verdadero gestor de salud, que es el médico general, no el especialista. ¿Qué pena? El médico general y el pediatra. Sí, el pediatra. Y la ginecóloga en maternidad. Un par de comentarios que me gustan. Yo soy un economista y en economía con alguna docencia y buena experiencia en la salud, director de hospitales y algunas cosas, entre ellos era Chueca y el Valle. Y el modelo, yo soy el defensor no del modelo que tenemos en este momento. Usted ha dicho cosas interesantes. Primero, que hay que ser rentable para todo el mundo. La economía lo define como tal. La producción de bienes y servicios, que es lo que la economía define. El servicio o el bien de la salud está incluido en el mercado. Déjelo quieto, manéjelo bien. Tiene la curiosidad, usted está hablando de que el perfil del usuario y la medicina en el mundo, que son el doctor Flesner en Estados Unidos y el doctor Dawson en Inglaterra, contemporáneos. Mientras Flesner en Estados Unidos propone toda esa gran tecnología de superespecialización en los hospitales, el médico superespecializado, como lo decimos en MOFA en la salud, con el escritorio de aquí hasta donde usted, para que no haya el paciente. Y la silla de otra forma para que sienta que usted está allá. Eso nos ha influenciado mucho a las facultades nuestras, a nuestro sistema de enseñanza de la medicina. Y el doctor Dawson propuso exactamente lo contrario, el médico familiar, que tenía facultades para hacer prevención con sus pacientes y ir en algo que hizo un médico en Antioquia, Héctor Abad Gómez, que hizo una fenomenalidad de salud pública con una frase: yo quiero no estar en mi consultorio, sino ir al paciente, a la región rural, allá donde está la gente, porque el río de Medellín está represado con las lombrices de los niños de Antioquia. Y esa es la salud pública. Hay que ir allá, el médico no lo podemos tener aquí sentado. Hoy en día, a juzgar por lo que estamos avanzando y, como te digo, pendiente del sistema, hay algunas EPS que comienzan a hablar, si no es médico familiar, por lo menos un médico que trata toda la familia, que no es lo mismo, pero por ahí va. Y eso es un buen avance. Y ese Sura, por ejemplo. Pues no lo quise decir con la de propaganda, pero hay varios países que están en esa línea. O sea, compensarlo viene haciendo también en Bogotá con el médico personal. Hay una asignación poblacional también para hacer casos sanitas. En eso estamos trabajando un modelo médico personal para pacientes con condiciones crónicas. De hecho, la OPI de crónicas, la unidad de práctica integrada de crónicas para Confandi, está muy probablemente saliendo en el mes de julio-agosto,
para que todo el paciente que tiene ya una condición crónica tenga un médico asignado específico, con un equipo multidisciplinario asignado a ese paciente. Entonces, y yo me imagino que habrán otras también. O sea, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Hay otra cosa buena, es que mucho médico, hoy más que hace 20 años que hacíamos docencia, ahora 20 años tener un grupo de administración de salud con médicos, era una dificultad porque aparecían 5 días y no era el cupo completo para poder empezarlo. Hoy en día yo he tenido en un curso hasta 56 alumnos, entre médicos, odontólogos, enfermeras, y eso es un gran logro, entre otros porque los médicos siguen siendo los aspirantes en primera línea de directores de hospitales, a directores de la salud, y secretarios de salud, ministros de salud, por todo lo que conocemos, el doctor ministro es un ingeniero. Y ese punto ayuda mucho en el sentido de que por lo menos dan la oportunidad a uno que mira desde otro lado, en este caso de la economía, el sistema, y se le puede contar a los muchachos y se van formando criterios para ir ampliando el espectro. Eso ya permite. Muchas gracias. Muy amable.